Buenos días a todos. En primer lugar, antes de empezar con mi presentación, no quiero dejar de transmitir mi más profunda solidaridad al pueblo mexicano por lo acontecido en las últimas semanas y además destacar la fortaleza de los organizadores por haber seguido adelante con este foro a pesar de las numerosas dificultades. En segundo lugar, quiero agradecer la posibilidad de participar en particular de este foro al Consejo Nacional Agropecuario y en particular de este panel tan interesante sobre el futuro del comercio global agropecuario. Mi presentación va a intentar echar un poco de luz sobre cuáles han sido las tendencias del comercio mundial en los últimos años y qué ha pasado en la región latinoamericana. Voy a organizar mi presentación en tres ejes principales. El primero va a ser tratar de identificar cuáles fueron las causas del débil crecimiento que tuvo el comercio mundial, especialmente en la etapa post-crisis. El segundo es intentar ver cuál fue el efecto de este estancamiento del comercio mundial sobre las negociaciones multilaterales. Y por último, ver cómo estos dos ejes, o sea, la evolución y las negociaciones, han tenido impacto en América Latina. Mi primer punto, el débil crecimiento del comercio mundial. En esta lámina lo que intento mostrar es cómo ha sido la relación del comercio mundial con respecto al Producto Bruto Mundial, es decir, cómo ha crecido el comercio en relación a cómo ha crecido la economía mundial. Como ven, esta relación en los últimos 5 años ha sido de casi 1, lo cual implica que el comercio está creciendo al mismo ritmo de lo que crece el Producto Bruto. Esto no nos dice nada si no supiéramos que en la etapa precrisis, y tengo datos a partir de 1995, que muestran que esa relación era del doble, es decir, que los flujos de comercio crecían el doble que lo que crecería la economía mundial. ¿Cuáles son las razones que explican este cambio? Bueno, en la literatura especializada uno puede encontrar dos grandes corrientes de pensamiento. Por un lado están los que explican la desaceleración por factores cíclicos y se basan en que la desaceleración o la falta de recuperación de las economías en la etapa post-crisis ha dado lugar a bajos niveles de inversión y la estrecha relación que hay entre la inversión y el comercio es lo que explica que el comercio no esté creciendo. Considerando esta visión, lo que podríamos esperar es que las economías se recupere la inversión y por lo tanto se recupere el comercio. Pero tenemos que tener en cuenta los que explican la desaceleración por factores estructurales. O sea, hay algo en el comercio, en la estructura del comercio internacional que han cambiado en el periodo precrisis en comparación con el periodo postcrisis. Este factor es la existencia de las cadenas globales de valor. Como todos los de transporte, ha dado lugar a que un producto sea resultado de sus diferentes fases de producción en diferentes países. ¿Sí? Y esto es lo que explica la gran expansión del comercio en la etapa precrisis. Ahora bien, esta estructura estaría cambiando. Estamos en un momento donde esas cadenas globales de valor han llegado a una etapa de maduración, es decir, ya no continúan creciendo, por un lado, e incluso hay signos de reversión. El principal centro de estas cadenas globales de valor, como sabemos, es China, que nutre a todo el sudeste asiático con el comercio. Pero estas cadenas globales se están suplantando por cadenas internas, es decir, que China está empezando a reemplazar las importaciones de insumos para su producción por producción interna. Entonces, por ese lado, estaríamos explicando por qué el comercio ha dejado de crecer a los ritmos que lo hacía en la etapa precrisis. Bien, pero todo esto nos explica por qué el comercio está desacelerándose en función del comercio manufacturero, que claramente no es el foco de nuestra atención el día de hoy y de este foro. Entonces lo que queremos ver es qué ha pasado con el comercio agropecuario en comparación con lo que ha pasado con el comercio manufacturero. Entonces, en esta lámina lo que muestro es cuánto ha crecido el comercio mundial en la etapa pre- y post-crisis. Como ven, acá se nota claramente la desaceleración. El comercio antes de la crisis crecía a una tasa anual promedio de 6,2% y ahora lo hace a una tasa de nada más de 2,6%. Y considerando que 70% del comercio mundial son manufacturas,
y observando la desaceleración en ese sector podemos ver por dónde viene la explicación. Pero el comercio manufacturero ha tenido un desempeño bastante diferente. En primer lugar, podemos ver que no se ha subido al tren de la expansión en la etapa post-crisis. En ese periodo donde el comercio global crecía a una tasa de 6,2%, el comercio agropecuario lo hacía a una tasa de nada más de 2,9% anual. Pero la buena noticia es que la desaceleración no ha pegado tan fuerte en el comercio agropecuario. En la etapa post-crisis continuamos creciendo a una tasa bastante similar, o sea, la desaceleración es leve, estamos creciendo a una tasa de 2,4% anual. Estas son buenas noticias, y más si los miramos en términos históricos, ¿qué ha pasado con el volumen y con los precios del comercio agropecuario? La lámina de la izquierda muestra el volumen de comercio, es decir, medido a precios constantes, y lo que vemos es que los productos agropecuarios han tenido un crecimiento constante, ha sido a menor ritmo que el crecimiento del comercio mundial, como mostraba en la lámina anterior. Además, ese crecimiento casi no se ha revertido. Hay algún signo de estancamiento en el último año, pero se encuentra en niveles históricos en el año 2015, el doble de lo que se encontraba en el año 1995. En términos de precios, aunque sabemos que estamos sujetos a mayor volatilidad, también estamos en niveles históricamente altos, aunque se ve algún grado de reversión en los últimos años. En este caso, los niveles de precios están en promedio un 35% por encima de lo que estaban a mediados de la década del 90. Bien, ¿cómo está impactando entonces este escenario de relativa bonanza de los precios y los volúmenes internacionales en términos históricos del sector agropecuario? En primer lugar, se puede esperar, lo que podemos esperar en este nuevo contexto, es que la necesidad de aplicar políticas de apoyo al sector agropecuario vayan disminuyendo, o sea, sea menos necesario aplicar políticas de apoyo. Aún así, un punto que no quiero dejar de mencionar es que las negociaciones agrícolas son sumamente complejas y esta complejidad surge de lo singular que es tanto el sector en términos de producción como de comercio. Sé que algunos de los puntos que voy a mencionar ahora se van a desarrollar no solamente por los panelistas que me siguen, sino a lo largo de todo el foro, pero creo que son centrales a la hora de sentarse a las mesas de negociación. El primero es que el comercio agrícola cumple un rol fundamental, el sector agrícola en general, un rol estratégico y fundamental en temas de seguridad alimentaria. No les estoy diciendo nada nuevo, pero muchas veces cuando uno se sienta en las negociaciones agrícolas es un tema que parece olvidarse. Y este tema de la seguridad alimentaria está íntimamente ligado con la incertidumbre que sufre el sector. Esto no es algo que yo les tengo que contar porque lo deben sufrir en carne propia. La incertidumbre por estar sujeto a factores climáticos, a cambios en políticas comerciales que pueden cambiar de un día al otro. El impacto también que los cambios tecnológicos o los efectos que tiene la agricultura sobre el medio ambiente también crean sensibilidades en el sector. Entonces, todos estos factores que hacen del sector agropecuario un sector sumamente singular dan lugar a que los países apliquen instrumentos de política. O sea, hay razones que las podemos identificar claramente que hacen que los países implementen estos instrumentos para intentar disminuir la volatilidad de los precios y la inestabilidad de los volúmenes tanto de producción como de comercio. Y por lo tanto, la aplicación de estos instrumentos con estas razones da lugar a negociaciones sumamente complejas. Pero vemos avances en las negociaciones multilaterales. Hay algunos, podemos ver algunos, en 2015 fue el más reciente, en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, en la conferencia ministerial de 2015, los países lograron un acuerdo muy modesto en términos comparativos con la ambiciosa agenda que se había planteado en Doha, pero son positivos y eso es lo rescatable. Y más cuando uno analiza en términos históricos cuánto se había avanzado en las negociaciones previas.
Las reglas multilaterales de comercio inicialmente estaban regidas por el GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, que casi no tenía previsiones en términos de comercio agropecuario. Es decir, que los primeros compromisos se alcanzaron con el Acuerdo de Agricultura en 1995 con la creación de la OMC. Como mencioné, en la ronda Doha se plantearon objetivos mucho más ambiciosos que luego de 17 años casi no lograron avanzar, excepto por el paquete de Nairobi. Y aquí viene mi relación con mi primera parte de la presentación y este tema de las negociaciones, porque podemos ver que la relativa fortaleza de la demanda mundial y que los precios estén en niveles históricamente altos son algunos de los factores que están por detrás de haber alcanzado el compromiso de eliminar las subvenciones a las exportaciones de productos agropecuarios. Esto es de forma inmediata el compromiso para los países desarrollados. Los países en desarrollo tendrán 5 años para eliminarlas y además hay algunas excepciones a algunos productos. Pero más allá de estas limitaciones es un avance. Sigue siendo insuficiente este avance. ¿Por qué? Primero, porque el impacto es limitado. Muchos de estos compromisos de subvención en realidad ya se habían reducido anteriormente, pero hay que destacar que el compromiso pone limitaciones a reincidencias futuras, es decir, a la posibilidad de que los países en el futuro puedan aplicar nuevamente subvenciones a las exportaciones agrícolas y, por lo tanto, otras prácticas distorsivas que siguen existiendo en el comercio agrícola. El comercio agrícola está sujeto a aranceles relativamente altos en comparación con el resto de los bienes. Incluso existen crestas, lo que se llama crestas arancelarias, que son niveles arancelarios sumamente altos que lo que hacen es directamente prohibir los flujos comerciales. Además, también se aplican lo que se llama escalamiento arancelario, que es que los aranceles son relativamente más bajos para los productos primarios y relativamente más altos para los productos de mayor elaboración. Y otro punto negativo de las negociaciones es que están sesgadas a temas de ayuda interna y competencia, que son los intereses que llamamos defensivos de los países más desarrollados. En cambio, los intereses ofensivos de los países más pequeños y que tienen especialización agrícola no se encuentran con nitidez en las mesas de negociación, ¿sí? Aún así, con todos estos factores negativos que uno puede encontrar, se puede decir que sí hay avances y que podemos ver previsiones positivas que están sujetas a este contexto de relativa bonanza del sector agrícola en el comercio mundial. Ahora bien, ¿cómo se ha comportado América Latina en este contexto de relativa bonanza y en marco de las negociaciones? El primer punto que quiero hacer es que América Latina ha crecido en términos de volumen, y voy a tratar de explicarles con claridad este gráfico que parece tener muchos números, pero lo que vemos es que en el último periodo el comercio agrícola, que es lo que mencionaba en la primera parte de mi presentación, ha crecido a una tasa de 2,4%. Actualmente, tanto acá separo México del resto de América Latina para tener una visión del comportamiento de este país, han crecido una tasa un poquito por encima de ese comercio. O sea, en términos de volumen de exportaciones, tanto a México como al resto de América Latina, le está yendo mejor que al mundo. Si comparamos con la etapa precrisis, era relativamente distinta, ya que a México solo expandió sus exportaciones en términos de volumen un 1,6%, o sea, casi la mitad de lo que se expandía el comercio mundial en ese periodo. En cambio, el resto de América Latina tuvo un excelente desempeño en comparación con el comercio mundial, que creció a una tasa que era casi el doble del comercio mundial agrícola. Ahora bien, un dato en particular a tener en cuenta es qué pasa si tenemos en cuenta los precios, es decir, qué pasa si miramos en términos de valor ese comercio. Bueno, ahí vemos que los precios fueron muy beneficiosos, esto lo sabemos todos, para el comercio agrícola latinoamericano en la etapa precrisis. O sea, entre 1995 y 2008, las exportaciones agrícolas de México y del resto de América Latina crecían a una tasa superior que el comercio mundial, o sea, un 6,8 y 6,9% anual en esos años. Y lo notable es que el valor de las exportaciones mexicanas en la etapa postcrisis, esta etapa de relativo estancamiento o desaceleración, aumenta aún más.
Esto quiere decir que México está enfrentando niveles de precios para su canasta exportadora de bienes agropecuarios mucho mejores de lo que está enfrentando el mundo y en particular el resto de América Latina, que está creciendo hasta un ritmo menor el valor de sus exportaciones entre 2011 y 2015. ¿Qué bienes son los que han impulsado esta expansión del comercio de México y del resto de América Latina? Bien, lo que sabemos es que la canasta está más o menos balanceada para los dos, o sea, la canasta de exportaciones, cuando uno divide la canasta agropecuaria en productos primarios, o sea, son los productos que tienen bajos niveles de elaboración, y los que se llaman manufacturas de origen agropecuario, las famosas MOAs, que tienen un mayor grado de complejidad en su producción. Aunque la canasta esté balanceada, lo que se ve tanto para México como para el resto de América Latina, y en especial para el resto de América Latina, es que fueron los productos primarios, es decir, los de menor elaboración, los que han impulsado el crecimiento del comercio en los últimos años. Esto también se da en México, aunque es de menor intensidad. Como ven, para el resto de América Latina, casi 90% del aumento lo explican los productos primarios, en cambio para México es 62%, o sea, 2/3 de sus exportaciones, de aumento de sus exportaciones se explica por este tipo de productos de menor elaboración. ¿Qué ha ocurrido en términos de destinos? Acá no hay sorpresas, es lo que en términos de concentración nos podríamos esperar, y es que para México el mercado que ha impulsado las exportaciones agrícolas es Estados Unidos, que explicó casi 80% del incremento y sabemos que es 70% de las exportaciones agrícolas de México. Para América Latina, aunque cuando uno mira la participación está un poco más diversificado en términos de estructura, es China el principal motor que tracciona las exportaciones agrícolas del resto de América Latina. ¿Qué pasa si mezclamos estas dos formas de ver la evolución de las exportaciones? O sea, ¿qué ha pasado en términos de destinos como de productos? Y acá incluso les tengo que ser sincera, hasta yo me encontré con esta sorpresa y creo que es muy relevante. Estos gráficos lo que muestran es la composición de las exportaciones de México y del resto de América Latina por destino y separados por productos primarios y manufacturas de origen agropecuario. Y uno lo que ve, por ejemplo, en el caso de México, que para todos los destinos la composición es mayor de productos primarios que de manufacturas. En cambio, la canasta que México exporta al resto de América Latina es un 80% manufacturas de origen agropecuario. Es decir, que es mayor complejidad de productos exportados al resto de la región. Y cuando miramos al resto de América Latina pasa algo similar, excepto la Unión Europea, pero en casi todos los destinos tenemos participaciones de productos primarios mucho mayores. En cambio, la canasta que exportamos a la propia región tiene mayor complejidad. Cuando uno mira hacia adentro de los productos para intentar ver, bueno, cuáles son esos productos que comerciamos entre América Latina, y uno lo que ve en el caso de México, no solamente que exporta mayor proporción de productos manufacturados, sino también que lo que observamos es que el nivel de concentración en productos es menor en las manufacturas de los productos primarios. Como uno puede ver, esos son los productos primarios que México exporta a América Latina. Los primeros tres productos, maíz, paltas, en argentino palta, aguacates aquí, semillas de maíz, son 60% de las exportaciones. Incluso los 10 principales productos concentran 80% de las exportaciones de productos primarios agrícolas de México a América Latina. En cambio, cuando uno ve las manufacturas de origen agropecuario, el panorama es totalmente diferente, está mucho más diversificado, ¿sí? Solamente los primeros 10 concentran un 45% de las exportaciones. ¿Qué pasa si miramos al revés? ¿Qué es lo que exporta América Latina, el resto de América Latina a México? Bueno, en realidad acá no es tan claro el tema de la composición, incluso me llamó la atención que los números son exactamente los mismos, está chequeado, es así, no es que es casualidad. Un 43% está explicado por los 10 principales productos, tanto de productos primarios como de manufacturas, lo que quiere decir que en términos de concentración, el resto de América Latina sufre el mismo nivel de concentración en las exportaciones a México. Bien, este punto es importante, pero ¿qué pasa con
la relativa importancia de los mercados. Y aquí el panorama no es tan bueno. Entonces, podemos ver cuánto de las importaciones agropecuarias de México cubre el resto de América Latina, o sea, cuánto importa México del resto de América Latina en el sector agropecuario. Los números muestran que aproximadamente entre 2011 y 2015 el mercado mexicano es de unos 30.000 millones de dólares anuales, de los cuales el resto de América Latina cubre nada más que un 10%. Es decir, que el resto de América Latina exporta anualmente al mercado mexicano unos 3.000 millones de dólares. En sus exportaciones de productos agrícolas es el 1%. ¿Y cuánto de las importaciones agropecuarias de América Latina cubre México? Bueno, este mercado es de unos 67.000 millones de dólares, pero tengamos en cuenta que un solo país, México, tiene un mercado de 30.000 y el resto de América Latina importa unos casi 70.000 millones de dólares anuales de productos agropecuarios. Pero México solo cubre unos 3.000 millones de esa demanda. Es decir, que la importancia es relativamente baja. ¿Qué podemos esperar de cuáles son las razones que explican esta baja relevancia relativa a pesar de la importancia de cuáles son los productos que se comercian? Y uno de los puntos que quiero hacer es la liberalización comercial, que podemos inferir que es una de las razones. ¿Por qué? Cuando nos ponemos a ver cuáles son los acuerdos comerciales que existen entre México y el resto de América Latina, uno encuentra que hay 10 acuerdos comerciales. 5 son entre 5 países centroamericanos y México, y 5 sudamericanos, que son Chile, Colombia, Bolivia, Perú y Uruguay. Y además lo que uno encuentra, que es mi punto que voy a analizar en la siguiente slide, es que el grado de liberalización es menor para los productos de mayor elaboración. O sea, es lo que mencionaba inicialmente, como que existe escalamiento arancelario. Entonces, ¿qué pasa? México sí enfrenta barreras arancelarias cuando quiere ingresar sus productos agropecuarios en el resto de América Latina. Nicaragua y Uruguay son los mercados más abiertos que tiene México, y Perú se considera dentro de con los que tiene acuerdo el mercado con menos líneas arancelarias liberalizadas. Estos gráficos lo que muestran es los compromisos de liberalización de las primeras 4 secciones de lo que se llama el sistema armonizado, que es el sistema con el que se clasifican los productos para el comercio internacional. Entonces uno que ve que en las secciones 1 y 2, que son los bienes de menor elaboración, los compromisos son más altos, o sea, casi todos están por encima del 60, 70, incluso algunos llegan al 100%. En cambio, cuando uno mira las secciones 3 y 4, que son productos de mayor elaboración, los compromisos de liberalización están en niveles más bajos. El resto de América Latina también enfrenta barreras arancelarias en México. E incluso esto resulta llamativo cuando uno mira cuáles son los principales destinos de México, los principales países que exportan a México, que aparecen Brasil y Argentina, con los cuales los compromisos de liberalización son mínimos, pero bueno, se debe valorar que actualmente están en una fase de negociación, pero cuando uno ve cuánto de las líneas arancelarias de los productos agropecuarios están liberalizadas, el máximo que se llega es un 30% en el caso de la sección de aceites, vegetales y animales, pero los niveles son casi inexistentes, es decir, que incluso Brasil y Argentina, con bajos niveles de acceso al mercado mexicano, se encuentran entre los principales abastecedores. El principal es Chile, con quien sí México tiene un acuerdo comercial, y el mercado chileno puede ingresar al mercado mexicano casi sin aranceles, excepto en el caso de también los aceites. También se ve en el caso del acceso al mercado mexicano que los mayores niveles de liberalización se encuentran en los productos de menor valor agregado, y que los productos con mayor valor agregado tienen compromisos de liberalización menores y que incluso no van a avanzar. Una cosa que me olvidé mencionar es que esto es una línea de tiempo y son los compromisos hasta el máximo que van a llegar. Entonces, incluso en el máximo comprometido son niveles relativamente bajos de liberalización. En conclusión, ¿qué podemos encontrar o qué podemos esperar del comercio agropecuario en América Latina? En primer lugar, vemos que hay un gran potencial, hay espacio para crecer por 2 vías. El primero es que la importancia relativa es baja. O
sea, hay mucho espacio en términos de la cantidad de mercado a la que se puede acceder. El segundo punto relevante de la potencialidad del comercio es que es un comercio de bienes con mayor nivel de complejidad. Esta potencialidad se ve muy disminuida por la existencia, en primer lugar, de estas barreras comerciales. Lo que podemos esperar es que esta flexibilidad que observamos por la bonanza relativa del contexto de los productos agrícolas que se da tanto a nivel multilateral, se replique a nivel regional y lo podemos ver en las negociaciones que están llevando a cabo Argentina y Brasil con México. Hay oportunidades para ambas partes, como vimos hay un alto nivel de concentración de las exportaciones agrícolas, México con Estados Unidos, el resto de América Latina con China y el resto de Asia. O sea que esto implica oportunidades de diversificación en términos de destino para ambas partes. Y además es importante destacar que una integración entre las tres principales economías de América Latina cerraría un eslabón muy significativo para el proceso de integración regional de América Latina. Muchas gracias.